Amigos de CMR, para mí es un placer estar otra vez con ustedes. Mi nombre es Carolina Calderón y hoy les voy a explicar qué hacer en el caso de un incumplimiento contractual, bien sea si se aplica la cláusula penal, se realiza una conciliación o bien si existe una causal de fuerza mayor que impide el cumplimiento de este contrato. Lo primero, indicar qué es un contrato. Es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete para con otra u otras en realizar una obligación. Existen diferentes clases, unilaterales, bilaterales o bien cuando existen más de dos partes. Asimismo, existen los contratos escritos y los verbales. Para el cumplimiento de un contrato verbal es un poco más complicado porque necesitamos identificar de qué manera podemos probarlo de una manera más sencilla, es decir, si a través de un testimonio, si a través de conversaciones o bien si tenemos que hacer un proceso monitorio que será tema de explicación de otro video. Por ahora podemos decir que el artículo 1602 del Código Civil establece que en efecto lo que establezcan las partes dentro de un contrato, independiente del tipo que éste sea, es ley para las mismas. Dentro de los tipos de contratos más comunes tenemos los unilaterales como los préstamos, que solamente es una de las partes en la que se compromete a realizar el cumplimiento de la obligación, que es el pago de la misma, bien sea a través de un pagaré, una letra de cambio, en fin. Tenemos contratos bilaterales como por ejemplo una compraventa, un arrendamiento, tenemos contratos comerciales como el leasing, el factoring, la concesión. Ahora bien, hablemos de la cláusula penal. ¿Qué es eso? El artículo 1592 del Código Civil establece que la cláusula penal es una disposición contractual mediante la cual las partes se comprometen a pagar una penalidad cuando alguna de ellas no cumpla con su parte del contrato. Esto quiere decir que la cláusula penal es útil para dos cosas. La primera, de alguna manera, prevé los perjuicios de este incumplimiento y además de ello evita que se tenga que probar la culpa, ¿sí? La responsabilidad como tal de quien incumplió. Lo único que hay que probar en realidad es el incumplimiento del contrato. Entonces tenemos que existen la cláusula penal moratoria y la compensatoria. La moratoria es aquella que se paga cuando existe una demora en el cumplimiento de la obligación y la compensatoria es cuando existen daños, bien sea por la demora o por el incumplimiento total del contrato. Ahora bien, hablemos de cuánto es el valor de esa cláusula penal. El artículo 1601 del Código Civil establece que no puede superar el 100% del valor del contrato. Sin embargo, en la praxis se ve que es inferior al 50%, generalmente sobre un 15 o 20%. Es importante aclarar que cuando se establece la cláusula penal, esta, como lo explicábamos anteriormente, si bien paga o perjuicios o una mora como tal, debe aclararse si lo que se desea es el cumplimiento del contrato. Pues bien, tenemos que evitar que la parte que incumpla se lave las manos simplemente con pagar la indemnización y no cumpla con la obligación con la cual se comprometió a través de este documento, por lo cual es importante dejar establecido que se exige el cumplimiento del contrato aun cuando se dé el pago de la cláusula penal si este es nuestro objetivo. Ahora, la única forma que se exima al incumplido sobre el cumplimiento del contrato pagando la cláusula penal es cuando en el mismo contrato se establecen las arras. Estas arras de retracto, según el artículo 1859 de nuestro Código Civil, permiten a la parte que incumple deshacer el negocio simplemente con el pago de la obligación dineraria. No así ocurre dentro de los dentro de los contratos de comercio, los cuales según el artículo 865 del Código de Comercio se establece claramente que o son las arras o es la cláusula penal, pues no pueden coexistir dentro del mismo contrato. Pues bien, lo que establece este artículo es que cuando se establecen las arras se entiende que se puede retractar antes de que se surta como tal el cumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de alguna de las partes, valga la redundancia. Pero, ¿qué sucede si ya se ha ejecutado una de las obligaciones por alguna de las partes? Que no se puede hacer el retracto del contrato, sino que en efecto, si ya se pagaron unas arras, estas deben o perderse o doblarse en el caso que usted sea la parte incumplida.
Ahora, el artículo 867 del Código de Comercio establece que cuando se estipula la cláusula penal, se entiende que las partes no pueden retractarse, sino que en efecto debe darse el cumplimiento del contrato, so pena de este pago. Hablemos de la fuerza mayor y el caso fortuito. Estos son eximentes de responsabilidad para quien logre demostrar la ausencia de culpa y siendo esta persona el afectado por un fenómeno externo e irresistible e imprevisible, como lo establecen la Ley 95/1981 y el artículo 69 del Código Civil. Se trata de fenómenos externos al sujeto que sean irresistibles, imprevisibles y que definitivamente no puedan ser enfrentados con éxito. Sin embargo, las altas cortes en su jurisprudencia han explicado que solamente la fuerza mayor es un causal de eximente de responsabilidad, como quiera que se refiere a un fenómeno que es externo al sujeto. Sin embargo, el caso fortuito tiene una línea muy delgada que puede confundirse con el riesgo profesional, toda vez que el caso fortuito se refiere a las actuaciones del mismo sujeto. Es decir, que ahí podemos hablar de una culpa o una falta al deber objetivo de cuidado, por lo cual solamente la fuerza mayor sería un eximente real de responsabilidad. Hablemos del COVID-19. ¿Qué pasa si la persona se descuida en que por culpa de la pandemia no pudo cumplir con el contrato que firmó? Usted debe revisar si en efecto la pandemia causó que esta persona no pudiese cumplir el contrato, pues conocemos de muchos casos en los cuales las personas se han escudado en esto sin que sea una afectación o tenga una afectación directa al cumplimiento de la obligación, sino simplemente lo utilizan como excusa. Así que debe revisar bien si en efecto la afectación es irresistible e imprevisible y si no existía de ninguna manera haber enfrentado esta situación con éxito, por lo cual podría ser en algunos casos un eximente de responsabilidad haber sido afectado por la pandemia. Ahora hablemos de las soluciones frente a los incumplimientos. La primera de ellas, lógicamente, va a ser la autocondición del conflicto o bien la conciliación. Muchos de los centros de conciliación están cerrados en este momento de forma presencial, pero sí hay atención virtual. Usted la puede solicitar a través de las páginas oficiales como de la Procuraduría, por ejemplo, de las casas de justicia que estén en su localidad, para que usted pueda realizar un acercamiento con su parte y llegar a un acuerdo conciliatorio. Ahora bien, existen las acciones ejecutivas a través de las cuales usted puede solicitar que un juez ordene el cumplimiento, bien sea del contrato o el pago de la cláusula penal. O bien, si usted desea, y así lo estipula en el contrato, que sea además del pago de la cláusula, se puede exigir el cumplimiento del mismo. Ahora, existe en el Código Civil dos acciones importantes. La primera es la acción resolutoria, a través de la cual se puede, en efecto, rescindir el contrato, ¿sí?, para que éste no genere ninguno de los efectos, pero entonces se podría cobrar la cláusula penal. Y la otra es la acción de cumplimiento. Esta acción de cumplimiento, como su nombre lo indica, es para que el juez ordene que se ejecute la prestación sobre la cual se firmó el contrato. Debe decirse que no son de único escogimiento, sino que bien usted puede realizar una y si esta no le prospera, entonces también realizar la otra. Puede hacer la una seguida de la otra, sin ningún inconveniente. En ese orden de ideas tenemos que existen acciones judiciales a través de las cuales se puede solicitar el cumplimiento del contrato, el pago de la cláusula penal, el pago de los perjuicios, dependiendo del tipo de contrato y cuál sea su caso. Recuerde que si tiene alguna duda, pregunta adicional respecto de este tema o cualquier otro, usted puede consultarnos a través de nuestra página web www.cmrlawyers.com.co o a través de nuestro WhatsApp. También es importante que nos sigan en todas nuestras redes sociales de manera que puedan estar actualizados respecto a nuestros contenidos y toda la información que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por estarse conectados con CMR Lawyers. Recuerda que somos sus abogados 24/7.